Gracias, compañeros y compañeras. Muchísimas gracias por estar aquí presentes esta noche. Agradeciendo también a todos nuestros hermanos y hermanas de la Patria Grande que se han hecho presentes el día de hoy. Gracias por estar aquí, algunos presencialmente y otros de forma remota. Realmente se siente el cariño de toda nuestra América, que también está hinchando, también está alentando para que el Ecuador recupere su futuro y así promover la integración de nuestra Patria Grande. No estamos solos, compañeros, no estamos solos. Contamos con esa hermandad latinoamericana que está muy pendiente de lo que ocurre en el Ecuador, porque sabe que ya no podemos tener apenas proyectos nacionales, proyectos de un solo país. No, ahora tenemos que siempre soñar en términos de la Patria Grande. Y así podremos lograr esas transformaciones que sean sostenibles en el tiempo y que nos permitan seguir soñando con más oportunidades, con nuevos planteamientos, con cambios y transformaciones estructurales para poder recuperar nuestro futuro colectivo. Solo en el sentido de la Patria Grande es que podremos realmente lograr estas transformaciones. Así que mi cariño y mi agradecimiento enorme a mis hermanos y hermanas de toda nuestra América por apoyarnos en el evento de hoy. Muchísimas gracias. En primer lugar, quisiera partir por el concepto de democracia. La democracia que está definida en nuestra Constitución, porque hay las democracias liberales, las definiciones eurocentristas, las prácticas democráticas anglosajonas. Nosotros tenemos la democracia definida en la Constitución de Montecristi, que significa garantizar los derechos del buen vivir, permitir las expresiones con libertad, con responsabilidad, con autonomía, pero siempre pensando en garantizar los derechos de propios y los del otro. Ese reconocimiento del otro, ese reconocimiento que está en nuestro artículo 1 de la Constitución, que de partida nos ordena, porque la Constitución no es pues texto de lectura, son órdenes, son mandatos, son disposiciones, y la Constitución nos ordena en su primer artículo la construcción y la ejecución de un Estado plurinacional e intercultural. Plurinacional e intercultural, compañeros y compañeras. Y podemos hablar muchísimo sobre esas dos palabras. Seguramente las hablaremos más a partir de esta conversación. Pero yo quisiera enfocar en uno de los conceptos, que es el reconocimiento a la diversidad. El reconocimiento a la diversidad, partiendo desde lo descolonial, lo decolonial, que no podemos simplemente someternos a una forma de ver, analizar, leer y aplicar la vida y el mundo. Tenemos que construir esa diversidad y reconocerla en la institucionalidad del Estado, reconocerla en la práctica diaria de nuestra vida, erradicar la discriminación, el racismo, fomentar las prácticas culturales basadas en la interculturalidad, construir permanentemente los espacios adecuados para visibilizar lo invisibilizado, ser permanentemente críticos y autocríticos de lo que planteamos en nuestros textos, de lo que se convierte en el pensamiento hegemónico y convertirlo en contrahegemónico, pero tampoco desde una sola visión, sino desde la diversidad, esa diversidad que tiene el Ecuador, que quizás siendo el país geográficamente pequeño, tiene una inmensa diversidad cultural y también biológica, climática, a nivel de nuestros pueblos y nacionalidades. Y no podemos considerar que eso es una carga, como lo han dicho ciertos rectores de universidades privadas en Quito, sino que esa diversidad es nuestra riqueza, es nuestro principal
activo, nuestro principal acervo, y está ahí nuestro reto. En democracia, reconocer la diversidad, respetar al otro en términos ideológicos, en términos políticos, pero sobre todo con el afán de construir ese Estado plurinacional e intercultural. Y yo creo que ahí tenemos que hacer críticas y autocríticas, en donde no avanzamos suficientemente en la profundización de ese Estado plurinacional e intercultural. Ahora podemos asumir ese desafío con la experiencia aprendida y apalancar la construcción de nuestra democracia a partir de ese reconocimiento del otro. Porque si no, ¿cómo se explican que estos últimos 4 o 5 años hayamos vivido una etapa tan profunda de odio, de polarización en nuestro país, que tristemente todavía la sentimos en las calles, pero que cada vez se va aplacando, porque está siendo reemplazado ese odio por la fuerza del amor, del respeto, de la esperanza, de la urgente necesidad de aglomerar nuestras fuerzas en pos de una unidad, de una unión de todo nuestro pueblo, en respeto de la biodiversidad, de la diversidad cultural, de la diversidad sexogenérica, de la diversidad que existe en todos los ámbitos de nuestra vida común en sociedad. Y pronto, si logramos masticar bien el concepto y luego desplegarlo en nuestra vida pública, realmente vamos a poder lograr esa democracia más cercana a los ideales de la Constitución del buen vivir, que es la construcción de esa democracia plurinacional e intercultural, en respeto a nosotros mismos. Compañeros, compañeras. Un pilar de la democracia actual, desde hace algunos siglos, es el proceso electoral. El proceso plebiscitario, en donde el pueblo de vez en cuando logra pronunciarse para poder orientar su futuro. Es una decisión colectiva, pero que por la mecánica de cómo está construida la democracia liberal electoral, no deja de ser la suma de criterios individuales. Creemos que la democracia es colectiva, pero la democracia electoral liberal sigue siendo la suma de los individuales. Y eso ya nos plantea retos, porque entonces, ¿cómo planteamos los derechos colectivos en el marco de una decisión individual? Y bueno, hay formas para poder procesar esto. Ahí está uno de los retos de cómo ya en la práctica construir esa democracia intercultural y plurinacional que respete algunos de los principios de la democracia liberal, pero que se ajuste a los principios constitucionales del buen vivir. Y uno de esos elementos es que mientras eso se reforme, las decisiones individuales en el proceso electoral dependen de la información o de los sentimientos que tenga ese individuo en particular. En la dinámica del siglo XXI, esto que en el siglo XX se aplicaba con los medios de comunicación masivos para tratar de incidir en la voluntad del elector, ahora vemos como a través de las estrategias del Big Data, de los algoritmos, de la microsegmentación, del mensaje personalizado y de enviar el mensaje individualizado, pueden decir a una persona un mensaje totalmente contrario al que envían a otra persona, pero satisfacen los intereses o las voluntades de ambas. Apunte manipulación del mensaje. Eso permite las tecnologías del siglo XXI. ¿Sí? Te puedo decir, a mí me gusta el rojo y a ti me gusta el verde, y asegurarme de que tú no sepas que yo dije que me gustaba el verde y a ti que me gustaba el rojo. Simplemente a partir del uso de tecnologías de información y comunicación. Y ese poder lo ejercen muy pocos. Básicamente 4 o 5 plataformas a nivel mundial, todas concentradas en un solo eje geopolítico, que han visto ya desplegada toda su fuerza
en las últimas semanas, cuando al mismísimo presidente de los Estados Unidos deciden censurarle la cuenta. Y además de forma sincronizada, claramente cartelizada entre las grandes plataformas tecnológicas. Una censura del siglo XXI. Yo no estoy defendiéndole a ese tipo, a esa persona, pero estoy ejemplificando el enorme poder de poder silenciar a toda una forma de expresión así de sencillo. Y resulta pues que eso ya nos ocurrió a nosotros, porque una de esas grandes plataformas ya censuró la cuenta del expresidente Correa. Y cuando quiso abrir una nueva, le volvieron a cerrar. Y punto, se acabó. Es una demostración que si lo han hecho en Ecuador y lo han hecho en Estados Unidos, lo han hecho en el resto del mundo, pues. ¿Cuántos de los que están aquí o de los que nos ven a partir del internet, especialmente nuestros hermanos migrantes, nos van a contar historias de que fueron suspendidas su cuenta o cerrada su cuenta por promover un pensamiento alternativo, progresista? Muchísimos. Estamos hablando de miles. ¿Dónde están los estudios que revelan la censura de esos pocos oligopolios a nivel planetario? ¿Dónde están? ¿Pero por qué los menciono aquí? Porque en el contexto de la democracia en el siglo XXI, esos son actores fundamentales. Esos son actores fundamentales y reflejan la trascendencia de las tecnologías de información y la comunicación en el devenir democrático de los pueblos de América Latina y del mundo entero. Entonces, esto me lleva a mi siguiente punto. El rol de la información, de la comunicación y de la educación en el proceso democrático. Y ahí, bueno, pues todos venimos de una herencia del pensamiento donde decimos, democracia sin educación no es democracia. Evidentemente, el conocimiento, el saber que uno recibe en el sistema educativo es trascendental para luego tomar buenas decisiones democráticas, por supuesto, pero esa es quizás una lectura demasiado sistémica, estructural. Ahora entremos a los detalles, y ahí quisiera mencionar nada más algunos pincelazos sin entrar a profundidad. Pero ya mencionó el compañero Jaime la trascendencia de la conectividad. ¿Cómo podemos expresarnos democráticamente en el siglo XXI, en el contexto de pandemia, si la conectividad no ha sido universalizada? Muchos de ustedes con sus teléfonos ahí, cuando se les va la señal, 20 segundos, están que ya se estresan porque no tienen conexión. 20 segundos y ya están en pánico. Imagínense estar desconectados meses enteros, como le ocurre a 369 parroquias rurales de nuestra patria. Imagínense el impacto en la desconexión con la dinámica del conocimiento planetario que influye en nuestro país y que está básicamente censurada a la población ecuatoriana de esas 369 parroquias. Es una especie de segregación del siglo XXI. Tú tienes internet, tú no tienes internet. Condenado, salvado. Por eso hemos propuesto con agresividad. Al principio se mofaban, se reían, ahora nos copian. El internet como derecho humano. El acceso, el internet como derecho humano. Y esa propuesta, compañeros y compañeras, es apenas el inicio, porque queremos ser mucho más allá. Y ojalá podemos continuar con las reflexiones de este evento en posteriores ocasiones, una vez que logremos la victoria, para poder demostrar el grado de profundización que necesitamos para recuperar la soberanía del conocimiento para la patria grande en materia del acceso a las comunicaciones, telecomunicaciones, infraestructura esencial y crítica, como los contenidos que circulan en el internet. Así que oportunidades tenemos enormes, compañeros, y creatividad no nos falta. Así que lo vamos a poder lograr junto con nuestros hermanos de la patria grande. El tema internacional es fundamental.
Comencé hablando de la integración de la patria grande. Comencé mencionando el control oligopólico y de cartel que tienen las grandes plataformas y cómo inciden en la democracia. Y terminé reflexionando sobre cómo el desarrollo cognitivo de los más pequeños incide en cómo logramos transformar nuestra sociedad y la democracia de nuestro país. Y el rol de los contenidos culturales, creativos, desde los videojuegos hasta las obras literarias que leemos en la escuela y todo lo que haya en el medio y por los lados. Esa es nuestra apuesta, a poder ir hacia un pensamiento contrahegemónico, decolonial, que respete el Estado plurinacional e intercultural dispuesto en nuestra bella Constitución. Muchísimas gracias.